Buenas noches, mi nombre es Andrés Torres. Voy a presentarles el trabajo que hice bajo el lineamiento propuesto en la guía y por la tutora a continuación. Entonces, pues el área de ubicación es en Bogotá, resido en Bogotá, y con base en esa información pues vamos a delimitar una zona que sea efectiva de acuerdo al perímetro urbano y rural, dependiendo de la normatividad que pueda cumplir con los parámetros para poder diseñar el relleno en estos lados. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos orientamos por la normatividad del decreto 838 del 2005 y el decreto 1736 del 2015. Estas normas lo que nos dan son los criterios y el puntaje para asignarle a las zonas que identifiqué o que propuse mejor para el ejercicio del trabajo final. Las zonas que propuse las estuve teniendo en cuenta a la georreferenciación de Bogotá y a mi ubicación. Entonces pues está Chipaque, que es un municipio que queda dentro de Cundinamarca, vía el llano. Está Usme, alcanza a ser una de las localidades de Bogotá. Chía, un municipio cercano, igual que Soacha, La Calera, Mosquera y Cibaté. Entonces, como la matriz que nos da la profesora en el anexo trae unas plantillas con las letras A, B, C, D, E, F y G, pues acá lo que vamos a hacer es una conversión para cada municipio. Entonces, donde A se le da Chipaque y G a Cibaté, así respectivamente. Acá lo podemos ver. Acá vemos la denominación de A hasta G bajo unos criterios. ¿Cómo hicimos el examen de puntuación? Pues con la norma 838. Entonces se tuvieron en cuenta unos criterios como fue. Para la superficie se tuvo en cuenta el criterio 1 del artículo 5 del decreto 838. Ahí nos habla del potencial de las superficies. Para el 2 lo tuvimos para el tipo de suelo. Tipo de suelo también está pues en el mismo numeral del mismo decreto. El 3, distancia a vías de acceso. De este 3 también lo tuvimos para el estado de las vías de acceso, haciendo referencia a la misma normatividad. El 4, la topografía. El 5, distancia de barrios poblados. El 6, material de cobertura. ¿Cuál otro tuvimos en cuenta? El 9, cuencas alrededor de los sitios del relleno. Y el 11, naturaleza de impacto cultural. Entonces pues aquí tenemos en cuenta 10 de los criterios que están dentro de la norma, los tuvimos en cuenta también dentro de la matriz que nos proporcionó el anexo la profesora. Continuando y siguiendo esta lógica, pues asignamos los puntajes a cada uno de estos criterios de acuerdo a la norma. Entonces empezamos acá, digamos, el A. Acordémonos que hace referencia a Chipaque, en este caso tendría 200, cumple con toda la superficie disponible para rellenar, superficie disponible para la laguna, superficie disponible para plantas auxiliares, lombricultura y compostaje. Se les da la máxima puntuación, pues por lo que intenté de hacer es que primero, si nosotros vamos a diseñar un relleno sanitario, tenemos que contar con el área, un área pues que nos dé garantías para poder contar con ella. En este caso vemos que todos tienen 200, pues todos están bien calificados en este criterio. Así sucesivamente pues vamos viendo distancia de las vías de acceso. Acá están según la puntuación de la norma, se le da la puntuación a cada municipio o a cada zona delimitada por nosotros. Estado de las vías de acceso, igual hacemos la puntuación. Acá están en otros impactos visuales y estéticos.
acá como vemos en la primera columna, pues unimos todos las combinamos, que significa que pues esa puntuación se la estamos dando a la naturaleza y ambiente cultural. Como dijimos, es el numeral 11 del artículo 6 del decreto 838. Ahí se les da la respectiva puntuación a cada uno de los municipios. Cuencas de alrededor del agua del relleno. Acá, por ejemplo, en formación del suelo vemos que hay unos valores 72, 22, 40, 62. Entonces lo que significa eso es que en los artículos de la norma pues se tuvo en cuenta varios, igual que acá el material para cobertura diaria, se tuvo en cuenta varios criterios y se sumaron. ¿Listo? Entonces ahí está los valores asignados y el total. Los otros pues se tuvieron en cuenta, pero como una forma como de guía al resto de criterios relacionados en la matriz. Se tuvieron en cuenta como una forma de apoyo, pero pues nos basamos básicamente en, perdón la redundancia, nos basamos en la estimación del lugar de acuerdo al puntaje, como lo dice el decreto 838, donde la máxima puntuación es 1000 y aquí obtenemos la máxima puntuación del 716 en Chipaque. Se me olvidaba mencionar, pues hay el artículo 6 nos habla de unas restricciones y dentro de esas restricciones pues hacia parte ahí entraba USME. No la mencioné que tenía restricción, pues porque el puntaje igual si hubiera sido el mayor pues hablamos de las restricciones y acuérdense que las restricciones pues sí se pueden trabajar. Ya las prohibiciones son las que nos impiden totalmente empezar con el diseño de un relleno, con la proyección de un relleno sanitario. Entonces aquí vamos en la selección del sitio que es Chipaque. Listo, con 716 puntos. Acá pues es texto. Acá explicamos cómo fue el proceso de la selección del sitio, teniendo en cuenta la normatividad del decreto 838 del 2005. Y ahí mencionamos el artículo y cada uno de los ítems. Entonces en el numeral 1 la capacidad, el 2 el tipo de suelo, el 3 vías de acceso, el 4 topografía, el 5 distancia de barrios poblados, 6 material de cobertura, 9 cuencas alrededor del relleno, 10 vientos, 11 naturaleza y ambiente cultural. Entonces pues los vientos también, o sea, acá pues, ustedes pueden ver que faltan unos números, pero esos números pues no estaban relacionados dentro de la matriz y estos son como los más importantes. Acuérdense que los vientos también dependen muchísimo de la dispersión del material particulado, de las emisiones de enfermedades públicas para los barrios circundantes, las poblaciones de los barrios circundantes. Entonces cada uno de estos criterios está relacionado en la matriz y vemos pues el resultado. Como les comentaba, el resultado es Chipaque con 716 puntos. Dentro de otro de los ítems en el ejercicio vemos que nos toca hacer el área requerida del relleno, y el relleno útil del relleno sanitario, ¿cierto? Entonces aquí hacemos la matriz, nos dan unos datos. Dentro de esos datos pues están los habitantes, la producción per cápita. Vemos que los habitantes empezamos con 130.000 habitantes, producción per cápita de 0.5, un crecimiento de descenso anual del 1.2 y con base pues en esta información la compactación de 0.2 y la altura de 6 metros son los datos que nos dan en la guía. Entonces acá ustedes pueden ver a cada columna, acá le designamos un número, va desde el 1 hasta el 14 y 10 filas. ¿Por qué 10 filas? Porque el ejercicio nos requiere para 10 años. ¿Listo? Entonces aquí en la población de habitantes empezamos a hacer el crecimiento según proyección DANE. Censo es el 1.2, la información que nos dan. El per cápita empezamos con el 0.5, aplicando las fórmulas aquí ponemos el per cápita hasta el año 10.
Y aquí empezamos en el número 3 empezamos pues con la cantidad de residuos sólidos diarios kilogramos día. El anual pues es multiplicarlo por 365. El acumulado empezamos con el 23.725, por ejemplo acá en la columna 5, y lo vamos sumando en X, o sea con el anterior, para nosotros poder identificar el año, cuántos residuos llevo acumulados hasta ese momento. Igual lo hacemos con los residuos sólidos compactados. Multiplicamos por 365 para hacer el anual, y pues ahí es. Acá vemos cada una de las fórmulas, me olvidaba mencionarlo. Acá abajo vemos la producción per cápita, cómo se estima cada una de las columnas. Las que no están relacionadas acá pues ya son de unas sumas básicas, pero acá vemos por ejemplo la 13 hace la 1 por la 2, y acá vemos unos coeficientes, unos valores que ya están estimados. Listo. Relleno sanitario manual, densidad de la basura, kilogramos metros cúbicos, suelta 200 a 300 kilogramos por metro cúbico, compactada 400 a 500 y estabilizada de 500 a 600. Esos datos los tenemos en cuenta para el desarrollo de las fórmulas que podemos ver acá en el cuadrito que está abajo de explicación de la matriz. Ahí dice cada uno, como yo les comentaba, acuérdense que hay un número del 1 hasta el 14 donde están numerados. Entonces acá nos dice en la fórmula que toca multiplicar el 1 por el 2, el 3 por el 7, por ejemplo la columna 6, que es 3 por 7 sobre 6 sobre DC. O sea, DC es densidad de la basura compactada, y tuvimos en cuenta el valor de 400, y 6 sobre 7, 7 sobre 6, porque se habla de 7 sobre 6 porque son 7 días de la semana, pero por lo general se hace recolección 6 días de lunes a sábado. Listo. Bueno, acá está el total. Entonces nos pedía acá vemos que se necesitan 128.742 metros cuadrados. Es el área requerida. Continuando, pues es el plano de la celda. Es un plano muy sencillo pero explicativo, donde vemos que requerimos pues para el desfogue de gases tenemos las chimeneas, la extracción de líquidos, para los vertimientos, los lixiviados, el pozo de control y la impermeabilización. La impermeabilización se hace por medio de membranas. Acá hacemos la explicación de cada uno de los componentes de la extracción de gases, drenaje pasivo con chimeneas, extracción de lixiviados y la impermeabilización, que es a lo que yo hacía referencia con las membranas. Aquí hablamos de las etapas de habilitación, operación y cierre del relleno sanitario. Entonces vemos cada uno de los pasos. Por ejemplo, en la habilitación empezamos con la remoción de la capa superficial del suelo, en la operación empezamos con los impactos por incremento del movimiento vehicular, y en el cierre impacto paisajístico. Acá enumeramos cada uno de los pasos en cada uno de los componentes: en habilitación, operación y cierre. 2. Movimiento de tierras en habilitación según la técnica constructiva del relleno. En operación, contaminación atmosférica, y en cierre, impacto social. ¿Listo? Todos esos son los criterios que vamos a identificar durante el proceso desde la habilitación hasta el cierre del relleno sanitario. Hablamos de una propuesta para tratar lixiviados, una propuesta de ingeniería para tratar lixiviados, gases y olores en el relleno sanitario. Entonces, pues los lixiviados, como sabemos, pues están compuestos, tienen metales, materia orgánica, y la forma más adecuada para que sugiero tratarlos desde una perspectiva de ingeniería es hacerlo por medio de PETAR, de planta de tratamientos de agua, que lleguen los vertaderos y se les puede hacer un tipo de tratamientos. El tipo de tratamiento que sugiero es la floculación, la sedimentación y la filtración. Perdón, aquí la coagulación también es importante, que es donde vamos a aplicar los coagulantes para poder sedimentarlos, que se unan las partículas y poderlas sedimentar. En manejo de gases,
propongo un drenaje pasivo con chimeneas, trae unos orificios pues para que vaya extrayendo los gases dentro del proceso de descomposición de los residuos orgánicos. Genera el metano, se vayan unos evacuando y los otros quemando para hacer un control, una quema controlada del gas y evitar las explosiones. Manejo de olores post aspersión, aquí ya fui un poquito más técnico comercial. Sugiero un producto, lo pues he trabajado también y se aplica por aspersión. Entonces lo que hace este producto es un líquido súper concentrado para el tratamiento de rellenos sanitarios y vertederos. Este producto pues es aplicar un olor concentrado a las emisiones de gases y de olores. Viene por tambores de 208 litros, perdón. Acá relacionamos los impactos ambientales, impactos en operación y medidas de mitigación. Por ejemplo, contaminación de aguas freáticas y superficiales. Entonces, ¿cómo las podemos tratar? Por una PETAR. PETAR es planta de tratamiento de aguas residuales. Tratamiento de lixiviados y aguas residuales. Contaminación atmosférica por descomposición de materia orgánica. Control con chimeneas y monitoreo del aire. Alteraciones de condiciones del suelo, operación adecuada del relleno de limpieza. Pues acá es que compactemos bien la basura, que controlemos los lixiviados, los vertimientos, que no haya infiltraciones dentro de la capa freática que pueda desestabilizar el suelo, ¿no? Entonces, pues estas son medidas de control. Y hay otro impacto que podemos mencionar, que es las alteraciones de comunidades vegetales. Entonces, control de esto sea más que todo es por los plaguicidas que nosotros utilizamos dentro de la control de vectores y las fumigaciones en los rellenos sanitarios. Entonces, pues ahí es tener en cuenta qué tipos de plaguicidas vamos a utilizar y utilizarlos con fichas de seguridad y de control, ¿no? Impactos ambientales en operación. Aquí también vemos contaminación del agua superficial. Tenemos que estar caracterizando aguas y tener en cuenta que esta caracterización no va medida únicamente a las aguas superficiales y subterráneas, sino también es importante los lixiviados estarlas caracterizando. Acá vemos el plan de cierre del relleno sanitario después de cumplir ya pues con su vida útil. Mencionamos unos artículos. Acá hay dos experiencias, una de Alemania del aprovechamiento del gas como combustible, del metano que se produce en la descomposición y como electricidad, y la relación que hay con la huella del carbono. Acá vemos bonos del carbono y tratado de Kioto, pues cuál es la relación. Entonces es reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente, y es uno de los 3 mecanismos propuestos por el protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero. Acá pues la bibliografía, tomamos como guía todas las referencias que nos dieron durante todo el proceso, y muchas gracias por su atención.